Gracia y paz. Les habla Dante Bíblico. Antes que nada, si no estás suscrito a este canal, te recomiendo que lo hagas, y des clic a la campanita para que puedas recibir nuevo contenido que se subirá en este canal. Como algunos sabrán, en el pasado caí en el ateísmo al ver lo ridículo de las doctrinas satánicas, creencias del SIA, es decir, el sistema iglesiero apóstata. Por el odio a este mundo al cual yo veía decadente, e ignorancia total de la verdad, yo fui un fuerte contrario a todo lo que tenía que ver con la deidad por este medio del YouTube, pero eso es algo del pasado. Ahora, para demostrar lo falso, estúpido, ridículo de la no creencia en Dios, hay un sinfín de métodos, pero solo veremos algunos puntos principales en las que usted mismo comprobará cómo el ateísmo se cae por su propio peso. Pero antes que nada vamos a ver lo que Dios dice sobre los ateos, es decir, sobre aquellos que afirman que no hay Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Salmos capítulo 14 verso 1. La palabra necio significa idiota, imbécil, gilipollas, descerebrado, etcétera, etcétera. Hay montones de sinónimos de la palabra necio. Por lo tanto, es el propio Dios quien insulta a los ateos, llamándoles de esa manera. Todos esos que niegan la existencia de Dios no son más que una manada de necios, porque hay que ser gilipollas total para decir que Dios no existe. Esto es tan idiota como si yo digo que el relojero que ha creado un reloj no existe, sino que ese reloj se hizo solito, por arte de magia. De la misma manera que un relojero crea un reloj, también un creador supremo hizo los cielos y la tierra, lo cual es mucho más perfecto y complicado que un reloj, y este mismo Dios hace que usted y yo podamos seguir vivos en este mundo. Hay muchos ateos que rechazan a Dios y a la Biblia porque afirman que ese Dios mencionado en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, es un Dios falso y asesino que ordenaba matar a pueblos enteros, y que en el diluvio mató a millones de personas. Pero esos idiotas ateos no entienden que Dios aborrece a los malvados, y los juzgará, y en la época antes del diluvio el mundo estaba lleno de maldad y de violencia, por eso es que Dios destruyó con agua el mundo de entonces con todos los malvados, excepto a Noé y a su familia, los cuales eran justos. Algo semejante ocurrió con Sodoma y Gomorra. Los ateos reniegan del Dios de la Biblia porque no entienden cómo Dios pudo destruir con fuego a esas ciudades, pero esos ateos ignoran lo que dice la Biblia, la cual afirma que esas ciudades estaban llenas de maldad e injusticia, y además practicaban tremendos pecados que Dios abomina, como es la zoofilia, pedofilia, mariconismo y lesbianismo. Los varones y todos los habitantes de esas ciudades eran unos tremendos perversos y violentos maricas que hasta quisieron violar a los dos ángeles varones que Dios envió para salvar al justo Lot. Por eso es que Dios envió fuego del cielo y arrasó a esas dos ciudades, porque sencillamente Dios odia la maldad y detesta a los que cometen ese tipo de abominaciones sexuales. Fue por tanto un juicio de Dios justo. Por eso yo exhorto a los ateos a que se arrepientan de sus pecados, y a que crean en Jesucristo, y si lo hacen, entonces sus pecados serán perdonados y al final recibirán la vida eterna, la salvación, cuando Cristo venga en gloria. Hebreos capítulo 9 verso 28. Ahora bien, para comenzar a desmenuzar a los ateos, yo pregunto: ¿qué es la nada? La nada es la ausencia total de algo y eso nadie lo puede discutir. Ahora bien, ¿cómo la nada va a causar algo? ¿Cómo la inexistencia total puede crear algo? Sencillamente es imposible. Pues de la nada no sale nada. ¿Queda claro? Cualquiera que diga que de la nada sale algo, es un tremendo subnormal de marca mayor, además que ignoran la segunda ley de la termodinámica, donde se sabe que la causa siempre es mayor que el efecto. Esa lógica demuestra de forma irrefutable que el origen del universo por medio del llamado Big Bang es falso. Y si existió el dichoso Big Bang, el único que lo pudo haber originado es nada más y nada menos que Dios, el Padre Celestial, por medio de su Hijo Jesús. El Génesis describe cómo sucedieron estas cosas para que nosotros lo podamos entender. A ver, ateos necios. Si la nada no produce nada, entonces, ¿cómo se formó el supuesto Big Bang? Ningún Big Bang se forma de la nada. Además, lo más gracioso es que ese supuesto Big Bang se produjo con su respectivo orden, armonía y el milagro de la vida. Esto demuestra de forma irrefutable que algo externo a todo eso tiene que existir. ¿Lo entienden, incrédulos ateos? Si creen que de la nada sale algo, ustedes mismos, ateos, están admitiendo que creen en los milagros. ¿Se dan cuenta de lo necios, gilipollas y descerebrados que son?
Por eso es que las Sagradas Escrituras no pierde el tiempo dando razones específicas sobre la existencia de Dios, ya que, por el sentido común se debería estar seguro de su existencia. Mírate al espejo, mira el firmamento, las estrellas, mira cómo crecen las plantas, mira la naturaleza, observa el milagro de la vida, etc. Todo eso y mucho más, prueba la existencia de Dios. Como he dicho, las razones de su existencia se encuentran en su propia creación, la cual no tiene excusa, tal y como dijo el apóstol Pablo. Leámoslo. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos capítulo 1 verso 20. Más claro no puede ser. Los ateos son causa de risa, ya que ellos tratan de basar la mayoría de sus argumentos con la teoría, repito, teoría de la evolución de las especies, algo que es tremendamente falso y ridículo, teoría que se cae por su propio peso, pues no hay por dónde cogerlo. Cualquier individuo con dos dedos de frente puede darse cuenta de la falsedad de esta creencia dogmática, por ejemplo, que todo evoluciona. Deberíamos haber descubierto millones de fósiles en transición. ¿Saben cuántos fósiles en transición se han encontrado en la actualidad? Nada, repito, nada. No se han encontrado especies en transición. Por lo tanto, no sean tan necios, tan idiotas, ateos, si la evolución estuviera sucediendo ahora mismo, ya que la evolución es continuo, nos encontraríamos un montón de especies intermedias en la actualidad. ¿Dónde están esas especies? Yo mismo no puedo creer el grado de estupidez en la que estaba metido cuando era ateo, en mis épocas del 2007 y 2008. Todos los argumentos que usan los ateos para probar su incredulidad hacia Dios es extremadamente ridícula. Nunca, repito, nunca se ha encontrado a un ser evolucionando. Como pueden ver, ateos, sus teorías cientificistas, están basados absolutamente en la fe, es una creencia que no se puede demostrar, por lo tanto, vemos como todo su dogma satánica, incrédula a la deidad, se cae por su propio peso. El ADN, que es tan increíblemente complejo, que ni un lenguaje de programación se pudiera comparar con la complejidad del ADN, y pensar que ha evolucionado de manera accidental es tremendamente ridícula, la cual, solo idiotas descerebrados podrían tragarse semejante estupidez demencial. Por lo tanto, el ADN solo puede haber sido diseñado por una mente, y ese es Dios, el Padre Celestial, por medio de su Hijo Jesucristo. El evolucionismo trae tantas mentiras, y es increíble hasta dónde pueden llegar los que tratan de imponer estas falacias, es un adoctrinamiento demencial a las masas. Otro ejemplo que podemos traer a colación es esta otra mentira del evolucionismo, la cual pretenden basar esa incredulidad académica, y es la de que supuestamente existen, entre comillas, mutaciones beneficiosas. Pues esto es una verdad a medias, ya que, las únicas mutaciones benéficas son las llamadas, puntuales, que apenas redundan en cambio significativo alguno, es decir, esos pequeños cambios genéticos solo producen diversidad dentro de un género básico, sin poder nunca traspasarlo, repito, sin poder nunca traspasarlo. Estos cambios genéticos solo producen destrucción, o un mínimo efecto neutro, ni positivo ni negativo. Por lo tanto, a diferencia de lo que se expone en los libros de texto, la mutación nunca, jamás, es la materia prima del transformismo. En fin, existen muchas maneras de probar la falacia e incredulidad del ateísmo. Las Sagradas Escrituras en sí, destroza cualquier argumento ateísta, como por ejemplo, los hechos históricos comprobados que han sucedido en el pasado. La Biblia da un montón de profecías que se han estado cumpliendo a rajatabla a lo largo de los siglos, como por ejemplo, donde se dice que Damasco sería un montón de ruinas, Isaías capítulo 17 verso 1, profecía que fue cumplida. El hombre en sí jamás podrá predecir el futuro, por lo tanto, esto es otra prueba más que el ateísmo es falso, dicha filosofía se destruye por sí sola. Y ahora viene el momento del comercial, esa parte que a nadie le gusta, pero que esta vez es necesaria para financiar mi cruzada contra la estupidez mundial. Si queremos recuperar lo que nos han arrebatado, necesitaremos recursos, y aquí entra el arte de la persuasión, un curso bien diseñado que te servirá para que no te vuelvan a ver la cara de Gil cuando el gran hermano quiera hacerte mamerto otra vez. Aprenderás a desmontar falacias, a convencer con clase y a defenderte de manipulaciones en este circo mediático. El creador, en un raro acto de generosidad, lo ha puesto a un precio accesible, pero ojo, cuando lleguen las próximas mejoras, subirá. Así que aprovechen ahora y colaboren con esta noble causa. Links en la descripción.
revisando el sinfín de comentarios en los vídeos sobre la temática de ateísmo, en el canal de Dante Bíblico en YouTube, aparte de los insultos, berrinches con un toque de incredulidad filosófica, a la final siempre me topo con las mismas típicas conclusiones a la que ellos quieren hacernos llegar para respaldar su creencia en una fe ciega en la nada. Siempre suelen decir tres cosas. 1. ¿Cómo puedes creer en Dios si nunca se ha manifestado? Muéstrame a tu Dios y cuando lo vea voy a creer en él, porque creer en Dios es lo mismo que creer en unicornios, hadas o duendes. Muchos suelen preguntarme si realmente creo en Dios, pues no solo creo, sé que existe y tengo la certeza total de que es así. Aparte de tanta información que poseemos, tanta evidencia que existe en el mundo, mi fe en Dios viene desde dentro del alma, Hebreos capítulo 11, 1 al 3, y así debería ser para cualquier ser racional con dos dedos de frente y con un poco de sentido común, con un poco de curiosidad por la verdad. Ya no debería dudar de la existencia de Dios, pues esta es una de las más asombrosas verdades absolutas que existe. La creencia en Dios no es lo mismo que la creencia en unicornios, hadas o duendes. Esa comparación es algo tan idiota e infantil que siempre suelen hacer, pues el tema de la existencia de Dios es altamente fundamental por lo mismo, porque trata directamente no solo con nuestra existencia, sino con el sentido a nuestras vidas. Y si no hubiera Dios, ¿qué sentido tendría hacer el bien o el mal? Y es más, ¿quién determinaría lo que es lo bueno o lo malo? Ya que todo vendría a ser subjetivo como muchos autodivinizados, entre comillas, suelen pensar, pero seguramente se les quitaría ese pensamiento que el bien y el mal es relativo y subjetivo si es que un malhechor tratara de asesinarlos a ellos o a su familia para poder robarles, jajaja, pero qué hipocresía tan ridícula. El tema de la existencia de Dios es extremadamente profundo, y en mi caso, nadie me tuvo que demostrar la existencia de Dios, aunque reconozco que en el pasado tuve flaquezas y dudas al respecto sobre su existencia, pero esto fue debido a tanta información tergiversada y distorsionada realizados por sujetos diestros en la manipulación y el engaño. La creencia en Dios es un tema primordial en la filosofía, pues está directamente relacionado con algo tan fundamental como nuestra propia existencia y la de nuestro plano existencial, la totalidad que conocemos actualmente. Como ya lo he dicho en uno de mis anteriores vídeos sobre el ateísmo, la existencia de Dios se demuestra por sí solo y fácilmente por medio del orden cósmico de todo lo existente, Romanos capítulo 1, versos 19 y 20, y esto es una verdad y evidencia irrefutable, aunque los incrédulos quieran quebrantarlo negándolo con disparates como que de la inexistencia total es posible que puedan hacer la materia o energía por sí solo, y que además, por la pura casualidad o por el azar, surja la vida a partir de materia inerte o de la muerte. Un pensamiento como ese es algo tan necio y extremadamente ridículo, porque la vida solo puede provenir de vida, ya que es imposible producir vida a partir de materia inerte. Y aunque algunos científicos hayan podido crear algunos clones manipulando la genética, siempre lo han hecho con materia viva, ya que es imposible que ellos puedan crear vida a partir de la muerte. Además, ellos jamás podrían crear algo a partir de la inexistencia total o de la nada, ya que siempre necesitarían materia o energía ya existente para poder manipularlo. Yo desde aquí, reto a cualquier científico de la rama atea a que fabrique, aunque sea un granito de arroz, manipulando materia ya existente y sin vida, pues jamás lo van a lograr, mucho peor van a poder crear algo a partir de la nada. Por este simple hecho lógico todos aquí ya deberíamos tener la certeza de quién es la fuente de la vida, y quién es la fuente de todas las energías y materia que existen en la creación de este plano existencial. Y sobre el tema de que Dios jamás se ha manifestado, ellos dicen esto por la ignorancia ya que no conocen la personalidad del Creador, pues Él sí que se ha manifestado de diferentes formas en el pasado, a través de sus profetas, y en el futuro lo volverá a hacer, pero además, según las Sagradas Escrituras, a Dios ningún ser humano le ha podido ver jamás, Juan capítulo 1 verso 8. ¿Y por qué? Pues porque sin santidad nadie puede ver a Dios o conocerlo. Y santidad es la perfección del ser humano con referente a un comportamiento agradable hacia Dios. En las Sagradas Escrituras se dice bien claro y repetidas veces que Dios aborrece el mal, que aborrece al incrédulo y al malvado, y por pura lógica, Dios jamás se manifestaría o se mostraría a personas impuras, rebeldes o malvadas. Miren ateos, no se necesita conocer al inventor de un computador para saber que alguien lo hizo, porque es de sentido común, porque de la misma forma que un computador es la prueba de la existencia de un inventor, la creación es la prueba de la existencia de un creador, un poderoso, es decir, un Dios.
Y como lo he dicho repetidas veces en el video de ateísmo que realicé en el pasado, creer que de una explosión cósmica, o del llamado Big Bang, y que de dicho caos surja la perfecta orden cósmica de todo lo existente, es tan ridículo como decir que de una explosión de un basurero maloliente surja el computador cuántico más avanzado que se haya conocido. Sí que se tiene que tener una fe ciega y estúpida en dichas tonterías, como por ejemplo, sabemos por pura lógica y sentido común que un código de programación de un computador fue programado por un inventor inteligente, y no se puede dudar que esto no sea así. Pues lo mismo pasa con el ADN, ya que su existencia es otra prueba irrefutable de la existencia de un diseñador, porque ningún ser vivo, ni ningún tipo de especie, ya sea un ave, un reptil, un pez, un anfibio, etc., se puede formar sin el código del ADN, el cual contiene todo el plan de construcción del ser vivo. Un código de programación es un sistema de símbolos o reglas que permiten comprender un mensaje, manejar algún aparato o identificar un producto, y es más que obvio que este código en el ADN, o programa, lo creó un ser inteligente y superior a todos nosotros, la cual es considerado superior a cualquier otro programa de computador creado por el hombre. Por lo tanto, es extremadamente ridículo pensar que el ADN surgió por el azar, ya que ningún código existente es producto de una casualidad, porque el ADN claramente es un código de programación tan complejo que solamente pudo haber sido diseñado por una entidad superior al hombre, y ninguna persona en la faz de la Tierra ha podido crear un código de programación superior que el ADN. Así que cuando dicen que ninguna mente inteligente pudo haber diseñado el ADN, quedan en un ridículo total resaltando su estupidez humana e incrédula, y para rematar, la existencia del ADN destroza la patraña de la evolución, y es por el hecho de que este código tan complejo no evoluciona, sino que solamente produce variabilidad dentro de una misma especie. En fin, el razonamiento de un ateo con respecto a Dios y la creación es algo similar a esto. El alfiler, un gran invento inteligente diseñado por el hombre, pero la perfecta creación y su totalidad es imposible que sea un diseño de la mente inteligente de Dios, tiene que ser un accidente y estamos aquí por el azar. Otra cosa que suelen esgrimir todos los anticristianos y ateos, es que en las Sagradas Escrituras existen muchas contradicciones, entonces estos llegan a la conclusión de que es imposible que la Biblia sea inspirada por Dios, sino que son simples cuentos o inventos de hombres imperfectos. Esto que suelen decir solo puede ser producto de su crasa ignorancia bíblica, o porque son engañadores a más no poder, que tergiversan las escrituras utilizando malas traducciones o sacando versículos fuera de su contexto para simplemente hacer creer a las personas que de hecho, las escrituras tiene esas supuestas contradicciones, pues esto lo hacen con el único fin de hacer tambalear y destruir la fe verdadera de los cristianos. Seguidamente vamos a ver solo un par de ejemplos de los tantos que suelen esgrimir. ¿Quién incitó a David a contar los hombres aptos para la guerra de Israel? Segunda de Samuel capítulo 24, verso 1, dice que fue Dios quien lo hizo, pero en Primera de Crónicas capítulo 21, verso 1, dice que Satanás lo hizo. Entonces rápidamente los incrédulos llegan a la conclusión de que es una evidente contradicción. Pero por su nulo conocimiento bíblico no se dan cuenta que fue Dios quien incitó a David pero por medio de Satanás, ya que en varias partes de la Biblia vemos a Dios utilizando a enemigos suyos para cumplir sus propósitos. Por ejemplo, Dios utilizará a la bestia y a sus 10 reyes aliados para destruir a la religión falsa, la gran ramera católica romana, Apocalipsis capítulo 17 versos 16 y 17. Dios también utilizó a la serpiente antigua, el diablo Satanás, para poner a prueba la fidelidad de Adán y Eva, Génesis capítulo 3 versos 1 al 6. Por lo tanto, de la misma manera, Dios utilizó a Satanás para incitar a David a que hiciera un censo de los hombres de Judá e Israel. Pero como los ateos son ignorantes bíblicos que no leen, fácilmente encuentran contradicciones donde no las hay. ¿Cuál era la edad de Ocosías cuando comenzó a reinar en Israel? Segunda de Reyes capítulo 8 verso 26 dice que era 22 años, pero en Segunda de Crónicas capítulo 22 verso 2 dice que era 42 años. Entonces nuevamente los incrédulos llegan a la conclusión de que es otra evidente contradicción. Pero asimismo nuevamente, por la crasa ignorancia bíblica que ellos tienen, no pueden usar la lógica y darse cuenta que en Segunda de Reyes capítulo 8 versos 17 y 18, el autor menciona que el padre de Ocosías, Joram, tenía 32 años cuando llegó a ser rey, y murió 8 años después a la edad de 40 años, Segunda de Crónicas capítulo 21, versos 5, 20.
Obviamente, Ocosías no pudo haber tenido 42 años al tiempo de la muerte de su padre a la edad de 40 años, ya que eso haría al hijo, Ocosías, 2 años mayor a su padre, Joram. Y por ende, la lectura correcta de la edad de Ocosías es 22, no 42, entonces ¿qué es lo que pasa con Segunda de Crónicas capítulo 22 verso 2? La respuesta simple y sencilla para esta pregunta es que un copista, y no un escritor inspirado, cometió este error. Pues un copista simplemente escribió 40 en vez de 20. Esto no significa que la Biblia tenga errores en sus manuscritos originales, ateos necios, sino solo indica que se han infiltrado los errores menores de los escribas en algunas copias de la Biblia. Si alguna vez han visto el alfabeto hebreo, podrán notar que las letras hebreas, que se usan para los números, pueden confundirse fácilmente. Varios manuscritos antiguos como la siríaca, la arábiga, los manuscritos hebreos, y los manuscritos de la Septuaginta siempre sostienen estas respuestas lógicas sobre las supuestas contradicciones por estos errores de algún copista. Y así pudiéramos estar horas de horas explicando todas las supuestas contradicciones que los anticristianos incrédulos dicen encontrar, pues con todas las supuestas contradicciones que ellos suelen utilizar pasa lo mismo, simplemente no se dan cuenta que algunas veces se tiene que conocer todo el contexto histórico para comprender una afirmación donde aparentemente existe una contradicción, como es el caso de la incitación a David para que realizara un censo, o simplemente son errores de copistas al momento de traducirlos. Entiendan de una vez que en las Sagradas Escrituras, en las originales, no existe contradicciones. Otra cosa que los ateos siempre suelen decir persistiendo en ello, es que la existencia de Dios y la resurrección de Jesucristo se tiene que poder demostrar experimentalmente en una situación controlada, siendo esto una gran estupidez de marca mayor, porque ningún evento histórico del pasado se puede repetir o demostrar experimentalmente en una situación controlada, pues sencillamente es imposible porque esto ya forma parte del pasado. Pues esto es tan estúpido como que si alguien quisiera demostrar experimentalmente en un ambiente controlado que Napoleón fue derrotado en la batalla de Waterloo. Asimismo es imposible que se pueda demostrar experimentalmente la resurrección de Jesucristo porque sencillamente no se puede repetir tal hecho histórico y único en un ambiente controlado, pero, utilizando el método evidencial, que es el método legal para probar los sucesos del pasado, por supuesto que se puede demostrar que Jesucristo resucitó de entre los muertos. El método evidencial requiere 3 clases de evidencias: el testimonio oral, el testimonio escrito, y el testimonio físico. Sabiendo esto, por ejemplo, ¿cómo podríamos probar que George Bush ganó la presidencia en el año 2001 usando el método evidencial? Muy sencillo, los que lo conmemoraron podrían testificar y esto sería la evidencia oral. Se podría proporcionar un antiguo decreto fechado donde salga a la firma de George Bush y esto sería la evidencia escrita, y por último, el testimonio físico podría ser simplemente una foto donde George Bush salga en el despacho oval. Por lo tanto, de esta misma manera, utilizando el método evidencial podemos comprobar fácilmente que la resurrección de Jesucristo fue un hecho histórico del pasado sin que ya no exista alguna duda al respecto, ya que no es un simple mito o fábula ficticia como muchos de sus detractores quieren hacernos creer. Veamos. El testimonio oral. Tenemos los testimonios en papiros desde el año 100, luego a Justino Mártir en el año 150, también a Ireneo en el año 177, que era discípulo de Policarpo, y Policarpo a su vez era el discípulo del apóstol Juan. Tenemos el testimonio oral de 515 testigos, que aparecen en un credo tempranísimo el cual cita el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 15 versos 3 al 5, y este credo es tan antiguo que incluso el historiador ateo, Gerd Ludemann, afirmó que solo se remontaba a 6 meses aproximadamente después de la crucifixión de Jesucristo. También está el testimonio oral de las mujeres, el cual fue recopilado por los apóstoles, Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, etc., y por supuesto, todos los 12 apóstoles que lo vieron de forma individual y colectiva. El testimonio escrito. Obviamente tenemos los escritos apostólicos el cual conocemos como el Nuevo Testamento, como también algunos escritos neotestamentarios, como ya lo hemos visto en el primer punto.
El testimonio físico. Podría mencionar unas cuantas pruebas físicas, pero solo mencionaré dos, ya que para mí, son los testimonios físicos más impresionantes que pueden existir relevantes a los tiempos de Cristo. El Decreto de Nazaret, un documento en mármol fechado en la época de Claudio, por el año 45 de nuestra era, en donde el emperador insta una medida extrema donde dice que cualquiera que invada una tumba para hurtar el cuerpo y esconderlo, con ánimo de engañar, irremediablemente tenía que ser exterminado. Esto es curioso ya que armoniza perfectamente con otro testimonio escrito de Suetonio, en el año 117 de nuestra era, donde dice que por la causa de Christus, los judíos no dejaban de hacer instigación y por ese motivo Claudio los expulsó de Roma, es decir, que los judíos estaban causando disturbios porque ellos pensaban que alguien podría hurtar los cuerpos de los apóstoles para luego proclamar la resurrección de alguno de ellos, ya que esa fue la mentira que se dijo a las personas de esa época cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, que alguien había entrado a la tumba de Cristo para robar su cuerpo mientras los guardias dormían, en otras palabras, acusar en falso a sus discípulos de robar el cuerpo de Cristo para así poder engañar, tal como también lo podemos ver reflejado en Mateo capítulo 28 versos 11 al 15, pues esta acusación falsa perdura hasta nuestros tiempos. Y el segundo testimonio físico y la más impresionante de todas, es el manto de Turín o sábana santa, pues estos lienzos que envolvieron el cuerpo del Mesías es la prueba física de que el cuerpo carnal del Mesías desapareció o se desmaterializó cuando él resucitó en el sepulcro, y de esto hablo extendidamente en mi video anterior sobre el ateísmo. Si usted quiere enterarse más sobre este impresionante testimonio físico, le recomiendo mirar dicho video donde hablo extendidamente de la sábana santa, que estará en la descripción. 2. Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad, injusticia y sufrimiento en el mundo? Por eso Dios tiene que ser un ser maligno si no hace nada al respecto, y la prueba es cómo mataba a tanta gente en la historia. La causa de que exista el sufrimiento en el mundo es fácil de entender, pues en el principio el hombre se apartó de Dios por causa del pecado original, y como resultado de esto, el sufrimiento y la muerte entró en nuestro plano existencial. Pero llegará el momento en donde Dios intervendrá en la historia humana, y va a acabar con las injusticias, con el sufrimiento y las guerras, y eso será cuando Cristo regrese en gloria a la tierra, donde finalmente traerá la justicia y la paz perpetua al mundo, acabando con el sufrimiento para siempre. Para comenzar con lo que voy a decir, tenemos que tener en claro que una cosa es creer que existe un ser creador, y otra cosa es conocer el carácter y las intenciones del ser creador, ya que no tiene nada que ver la existencia del sufrimiento con la existencia de un ser creador. Hay que entender que el sufrimiento que existe actualmente en la Tierra, no es causado por él. Y si vamos a la Biblia, podremos ver las razones suficientemente lógicas del por qué Dios permite el sufrimiento actualmente. Primeramente todos fuimos puestos para pasar por tribulación. Leámoslo. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 verso 3. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16 verso 33. Por lo tanto, esa doctrina que enseñan muchos falsos pastores de que Dios no quiere que pasemos por tribulación o aflicción aquí en la tierra es totalmente falsa. Cualquiera que diga eso está mintiendo o está en su supina ignorancia con respecto a la enseñanza bíblica. Ahora, ¿por qué Dios nos puso directamente para pasar por tribulaciones? Pues para probar nuestra fe y nuestra paciencia. Y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Romanos capítulo 5 verso 4. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 4. Dios necesita probar nuestros corazones, ya que solamente de esa forma podremos heredar el reino de Dios. Nuestra existencia es diminuta y temporal en esta tierra, y es porque hay un propósito. Si no lo hubiera, por lógica, Dios no hubiera permitido que el hombre desobedezca a Dios en el principio, comiendo del fruto de la ciencia del bien y el mal, entrando la muerte para que los hombres sean temporales. Por eso todos los hombres son temporales para que en ese tiempo que nos toque a cada uno existir, sean probadas nuestras conductas, nuestra fe, nuestro amor, nuestra paciencia, nuestra generosidad, nuestra misericordia, etc. El ser un Dios y obtener la vida eterna es un privilegio que el Padre solamente dará a los que lo merezcan. A Dios no le interesa por ningún motivo salvar a gente malvada, sin embargo, Dios desea que el malvado se arrepienta.
Pero principalmente, a Dios le interesa probar nuestra fe, ya que sin fe es imposible agradarle, Hebreos capítulo 11 verso 6. Y para ello son necesarias las tribulaciones. En segundo lugar, ¿qué hay de aquellos niños y personas inocentes que mueren de hambre en el mundo? Pues todos ellos heredarán el reino de Dios. Y las personas que no los ayudan se condenarán en el lago de fuego. Que existan esta clase de personas sufriendo en este mundo, también cumple un propósito de Dios. Este argumento de que si Dios existe, no debería permitir que sufran los inocentes, siempre lo escucho de los ateos anticristianos. Sin embargo, Jesucristo en la parábola del rico y Lázaro habló de esto, Lucas capítulo 16 versos 19 al 31. En esta parábola, Jesucristo describe a un mendigo llamado Lázaro sufriendo mucho por el hambre, lleno de llagas, y muriendo finalmente. A la misma vez, a un rico lleno de placeres que hacía grandes banquetes, y que aunque tenía a este mismo mendigo echado a su puerta, jamás lo ayudó, ni le dio de comer. Jesucristo dijo que aquel mendigo heredaría el reino de Dios y que el rico se condenaría, verso 22. Hay que tener en cuenta que en esa parábola, Jesús jamás dijo que el mendigo fuera creyente, ni nada por el estilo. Simplemente dijo que por el hecho de haber recibido males injustamente en la tierra, sería consolado en el paraíso, verso 26, es decir que todas esas personas que sufren y mueren de hambre inocentemente en el mundo, van a heredar el reino de Dios. Pero sin embargo, los que ven a esa gente morir de hambre, y no les ayudan, serán condenados, así como aquel rico de la parábola que jamás ayudó al pobre mendigo. El propio Señor Jesús nos deja esa enseñanza, de que tenemos que ayudar y tener misericordia con aquellas personas que veamos con necesidad, Lucas capítulo 10 verso 30 al 37. Ahora bien, Jesús nos dice que hay que amar a Dios con todas nuestras fuerzas, Juan capítulo 13 verso 30, y ese amor se demuestra ayudando al necesitado. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Primera de Juan capítulo 3 verso 17. Ahora la pregunta que hago es la siguiente. ¿Cómo Dios va a probar nuestro verdadero amor y nuestra misericordia, si no permite que en nuestro alrededor existan personas sufriendo y pasando por necesidad? Los ateos dicen que si Dios existiera, debería ayudar a toda esa gente que muere de hambre en la tierra. Pero si Dios hiciera eso, y ayudara a todos los que pasan por necesidad, entonces se destruiría todo el sentido y propósito que he nombrado recientemente. Y sí, sé perfectamente que es duro ver que niños mueran de hambre y de cáncer en el mundo, pero la verdad y la realidad es que todos deben morir igual, ninguna persona aquí se puede librar de la muerte, eso tiene que pasar tarde o temprano, y ningún sufrimiento o dolor dura para siempre aquí en la tierra. Sin embargo, Jesucristo dice que los niños heredarán el reino de Dios, Mateo capítulo 18 verso 3, y si heredarán el reino de Dios entonces Dios les quitará todo dolor, incluso, Dios puede borrar cualquier recuerdo doloroso, y hacer como que nunca existió. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima Apocalipsis capítulo 7 verso 17. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis capítulo 21, verso 4. Esto pasará cuando todos alcancemos la vida eterna, y la verdad es que la felicidad que se tenga en aquel paraíso será mayor para cualquiera que haya pasado primero por sufrimientos. En tercer lugar, ¿cómo podríamos apreciar lo bueno si no conocemos lo malo? Dios creó el mal por un propósito. Que formo la luz, y creo las tinieblas. Que hago la paz y que creo el mal. Yo soy el Señor, que hago todo esto. Isaías capítulo 45 verso 7. Muchos idiotas dirán que cómo es posible que Dios haya creado el mal, si Él es un ser bueno. Según ellos, el diablo fue quien creó el mal, pero como hemos visto claramente en este texto bíblico, se enseña claramente que Dios creó el mal. Ahora bien, ¿por qué lo creó? Pues la respuesta más lógica es que sin el mal no podríamos apreciar lo bueno. Este fue el propósito desde el principio. Por eso Dios puso el árbol de la ciencia en el Edén, y aunque Él ordenó que no lo comieran porque serían abiertos sus ojos, Él sabía perfectamente que desobedecerían, ya que Dios no creó robots, sino seres inteligentes, semejantes a Él, con la libertad de elegir. Si esto no hubiera estado en los planes de Dios, no habría escogido a miles de personas desde antes de la fundación del mundo, ni tampoco habría creado el árbol de la ciencia, ni al diablo, por lógica.
Dios obviamente creó el mal con un propósito, y sí, sé que a muchos les parece duro que Dios permita tanto sufrimiento. Si vamos a la Biblia, veremos muchos ejemplos donde los mismos creyentes, profetas y discípulos de Jesús sufren, pero eso es, como dije anteriormente, necesario para poder apreciar la verdadera felicidad en el futuro, y esto, incluso se puede ver empíricamente en casos seculares extrabíblicos. Un ejemplo muy claro es la de una joven llamada Daniela García Palomer, quien escribió un libro llamado Elegí vivir, donde habla sobre el accidente que marcó su vida. Durante un viaje universitario en tren, cayó a la línea férrea donde perdió sus manos y sus piernas. Pero qué experiencia tan terrible para una joven. Pero sin embargo, decide contar su historia porque a pesar de la terrible experiencia, ella pudo obtener un gran aprendizaje. En la página 210 de su libro dice lo siguiente: he aprendido algo muy importante. No porque nuestra vida sea distinta significa que sea mala. No porque en nuestra vida acontezca algo terrible significa que en nuestro futuro no volverán a haber alegría. Cada logro que he alcanzado, cada cosa nueva que he aprendido me ha traído las alegrías más grandes que he sentido en mi vida. Si se fijan, esta joven, a pesar de la experiencia tan terrible que tuvo, no solo dice haber alcanzado un gran aprendizaje, sino que encima dice que le trajo una gran alegría. ¿Cómo es posible? ¿Será que las experiencias duras realmente nos ayudan a ser más felices de lo que nosotros pensábamos? Ahora, lo más impresionante es que hay ateos que reconocen lo mismo. Tenemos por ejemplo al filósofo español llamado Fernando Savater, que dice lo siguiente: para ser felices también tenemos que vivir experiencias malas. Si fuéramos felices constantemente no distinguiríamos la felicidad. Pero fíjense en lo que acaba de decir este reconocido ateo. ¿Cómo podríamos ser felices si no tenemos malas experiencias? No podríamos distinguir la felicidad si fuéramos felices siempre. Muchos ateos creen que si Dios fuera bueno, nos habría creado a todos inmortales desde el principio, y jamás habría permitido que pasáramos por sufrimiento, pero la verdad es que las intenciones de Dios es darnos una alegría mayor, que es la que se obtiene solamente después de conocer el sufrimiento y la maldad que existe en el mundo. Este tipo de felicidad sería imposible de obtener si no se pasa por aflicciones y tribulaciones. También tenemos el comentario que hace un famoso neurólogo y psiquiatra, Boris Cyrulnik. Es la victoria sobre el sufrimiento lo que nos vuelve felices, es la metamorfosis del sufrimiento en obra de arte, es la propia obra la que nos vuelve felices. Qué frase más impactante, dicha por un especialista que estudia el cerebro, que la victoria sobre el sufrimiento es lo que nos vuelve felices. Ahora yo les pregunto a ustedes, ateos, ¿cuán feliz creen que estuvo Jesucristo después de entregar su vida y vencer la muerte en la resurrección con el gran propósito que tenía su muerte? Lo digo también porque he visto muchas publicaciones ateas en Facebook donde ponen imágenes burlescos de Jesús en la cruz lleno de sangre, para pintar al Dios Padre como un Dios malvado que permitió que su hijo sufriera de esa manera. En esas imágenes o memes podemos ver qué tan diminuto es el cerebro de estos ateos. Jesucristo cuando resucitó tuvo una gloria tan grande que nadie de nosotros podría imaginar. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 16, no solo salvó a los escogidos del contrato de muerte con su sacrificio, Romanos capítulo 5, versos 12 al 21, sino que recibió una gloria mayor que todos los ángeles, Hebreos capítulo 3 verso 3. El significado del sacrificio de Jesús en el madero fue tan grande que a pesar de que ya han transcurrido más de 2000 años, aún está y estará siempre presente en la mente colectiva de las personas, y todavía es recordada y celebrada entre los creyentes. Jesucristo es un ejemplo para nosotros de valentía, amor, paciencia, fe, templanza, humildad, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos también a los discípulos y apóstoles de Jesús que siguieron su ejemplo, y murieron crucificados, degollados, apedreados y de muchas formas por causa del verdadero amor. Pedro, Pablo, Santiago, Judas Tadeo, Esteban, etc. Y no solo murieron, sino que fueron perseguidos, encarcelados y azotados. Ellos sí que pasaron muchas tribulaciones. Quizás nuestras aflicciones sean insignificantes al lado de las que pasaron ellos, pero la cuestión es que si estando en el cuerpo, hemos conocido la pobreza, la tristeza, el hambre, el dolor, la maldad, la corrupción, la injusticia, la vejez, la enfermedad, la traición, el engaño, la blasfemia, la altivez, la discriminación, las catástrofes, etcétera, etcétera. ¿Cómo no valoraremos aún más, cuando estemos en el paraíso experimentando la verdadera felicidad, la abundancia, el gozo, la justicia,
vida, el poder, la inmortalidad, la incorrupción, la lealtad, el amor genuino, la gloria, etc. Y sobre el por qué Dios ha matado a tanta gente según la Biblia, la respuesta es muy sencilla: Dios odia a los malvados, Romanos capítulo 9 verso 13, Proverbios capítulo 6 versos 16 al 19. Si Dios amara a los que hacen el mal, entonces sería un Dios injusto. Lo que Dios tiene, es misericordia con los que se arrepienten, pero eso no significa que Dios ame a los malvados. Esa doctrina de que Dios es solo amor es totalmente falso, ya que Dios, aparte de ser amor, primera de Juan capítulo 4 verso 8, es también fuego consumidor y justicia, Hebreos capítulo 12 verso 29. En la Biblia se enseña claramente que Dios aborrece al malvado, y por dicho motivo mató a tanta gente en el diluvio, en las ciudades de Sodoma y Gomorra, y también lo hará en el futuro cuando se derrame su ira en el mundo, como está predicho en el libro del Apocalipsis. Y bueno, otra cosa que hay que tener presente también, es que Dios, al ser el creador y diseñador de la vida y el universo, está muy lejos de compararse con nosotros. Y esto lo digo porque muchos idiotas pretenden comparar a Dios con Hitler, argumentando que Dios es más malo que este individuo porque ha matado a más gente, y una cosa es cierta, Dios ha matado mucha más gente que este individuo, sin embargo, Dios tiene potestad sobre su creación. Por ejemplo, una persona sobre su creación tiene como derecho inherente en su propiedad intelectual, el poder hacer lo que quiera con su creación. Un derecho inherente es el derecho que una persona tiene por su propia condición. Una propiedad intelectual es la creación del intelecto de una persona. Nosotros no podemos crear vida, pero sí cosas. Por ejemplo, si X persona crea un invento, propiedad intelectual, y esa persona, como derecho inherente, decide destruir el invento que ha creado, dicha persona tiene toda la potestad sobre aquel invento, por el simple hecho de que él la creó. Ahora, cuanto más derecho y potestad tiene el creador y diseñador de la vida, de destruirlas si quiere. En cuarto lugar, muchos ateos incrédulos suelen acusar a Dios de ser un malvado, un cruel, un asesino sediento de sangre porque cuando él mataba a los pueblos enteros, entre ellos también perecían inocentes, y suelen citar el siguiente pasaje para demostrarlo. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Primera de Samuel capítulo 15 verso 2 y 3. En ese pasaje se demuestra sencillamente que cuando la ira de Dios se derrama sobre los pueblos o ciudades pecadoras, todo muere irremediablemente, incluida las mujeres, los niños, los bebés y también los animales, ya que el pecado de esos pueblos y su maldad infestaba todo lo que toca, así como pasó en el caso de Sodoma y Gomorra, donde el pecado se extendió hacia los inocentes por medio de sus sacrificios de sangre, ofreciendo a sus niños y animales a dioses paganos, y por los actos sexuales aberrantes y antinaturales con los animales, la zoofilia, incluido con los niños o bebés, la pedofilia. Entonces Dios simplemente lo destruía todo, o mandaba a destruirlo todo, sin que ni siquiera quede las cenizas o algún rastro de que ese pueblo o ciudad haya existido alguna vez. En el caso de ese pasaje, si esos niños y bebés no hubieran sido muertos, sin duda alguna, cuando hubieran sido mayores serían los peores enemigos del pueblo de Dios tratando de vengarse, y se condenarían al lago de fuego. Sin embargo, al ordenar Dios que también los niños y bebés fueran muertos, evitó así que se condenen en el lago de fuego. Porque como lo he dicho anteriormente, los niños, los bebés, y animales inocentes son de Dios y estarán con Él en el paraíso. Por lo tanto, ese pasaje bíblico hay que leerlo bajo el punto de vista divino, ya que si lo leemos bajo el prisma humano y errado, entonces Satanás fácilmente los engañará con la espantosa blasfemia de que Dios es injusto, asesino y cruel. Precisamente lo que muestra ese pasaje es un tremendo amor de Dios hacia esos niños, bebés, y los animales que eran todos inocentes. También suelen citar Éxodo capítulo 21, verso 20, para acusar a Dios de injusto, porque permite, según ellos, poseer esclavos y que a estos se les pueda dar palizas. Si alguien golpea con un palo a su esclavo o a su esclava, y como resultado del golpe él o ella muere, su crimen será castigado. Vamos a ver, esclavo también puede ser traducido por siervo, y la explicación de esto es muy sencillo. En aquellos tiempos de la ley, tener siervos o siervas era muy común, si se tenía cierto grado de poder económico, pero, si lo pensamos un poco, no es muy diferente a nuestros tiempos actuales en donde las empresas son el dueño o el amo, y los empleados son los esclavos o siervos.
Por lo tanto, si lo tomamos como ejemplo para nuestros tiempos actuales, simplemente es una orden establecida por parte de Dios para que los amos no fueran injustos y abusen de sus siervos o siervas, así de simple. Pues así como hay leyes en las empresas que protegen a los empleados, en aquellos tiempos Dios estableció regulaciones para proteger a los siervos de sus dueños. Lo que Éxodo 21:20 muestra, es que en aquellos tiempos algunos amos solían golpear o maltratar injustamente a sus siervos, abusando de su poder y autoridad, incluso causándoles la muerte, y por eso, Dios dice que por tal acto de asesinato, el amo de dicho siervo sería penado y castigado con la muerte. Algunos amos solían dar sus correctivos a los siervos si estos hacían alguna maldad que mereciera dicho correctivo, ya que dichos correctivos eran usados para educarlos si es que era necesario, así como cuando un niño malcriado no aprende, se le da su respectivo correctivo. Pero siempre se les exhortaba que lo hicieran con amor para que sean mejor personas y siervos, así como dice Proverbios capítulo 3 versos 11 y 12, pero otros amos eran malvados con sus siervos, abusaban tanto de ellos con maltratos injustificados incluso ocasionándoles la muerte, algo que era tremendamente penado. Es como que si en la actualidad, una persona X tuviera una mujer como sirvienta en su casa, y el Estado de X país le brinda ciertas protecciones legales para que esta persona X no pueda abusar de dicha sirvienta sexualmente, para que no la puedan maltratar injustamente solo por el hecho de que sea su sirvienta doméstica, y obviamente, que tampoco pueda asesinarla, o matarla injustamente, que tenga cierto tipo de regulación por si acaso la sirvienta llegara a enfermar y así su dueño responda por ella, etc. Lo que Éxodo 21:20 simplemente intenta enseñar es el trato justo hacia los siervos y su respaldo en la ley, que todo acto malvado traerá sus consecuencias, solo se tiene que leer todo el contexto bíblico para entender. Espero que todo esto sea suficiente para que puedan entender un poco más el verdadero carácter justo, bueno y paciente de Dios.